Bien, vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias otra vez por tantas misericordias, tantas bondades, tanto amor. Gracias porque podemos reunirnos otra vez en su nombre para estudiar de su palabra, para conocer, aprender de las experiencias de otros, aprender de lo que se ha revelado acerca de su carácter, de su fidelidad en nuestras vidas. Le queremos pedir ahora, Señor, que su Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos dé entendimiento para identificar la verdad, que nos dé discernimiento para discernir la verdad y que nos dé amor por la verdad para retener la verdad. Le pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos nuestro estudio del sábado en el libro de Hebreos. Cronológicamente hablando, el libro de Hebreos es la última mención en la Biblia acerca del sábado. Y lo que dice acerca del sábado es profundo, es abarcante y he encontrado al estudiarlo que es una especie de síntesis también. No sé si esa era la intención del autor, pero ciertamente tiene ese efecto. Y lo vamos a ver nosotros mismos. El libro de Hebreos está escrito más bien, decíamos la vez pasada, si usted lo lee, de hecho yo recuerdo la primera vez que yo leí la Biblia, como dicen, de tapa a tapa. Yo había leído la Biblia muchas veces, pero la había leído en secciones o libros particulares o no comenzando como si fuese un libro, ¿verdad? Página 1 hasta la última página. La primera vez que lo hice así, recuerdo que me llamó la atención el libro de Hebreos como algo que en su estilo, ¿verdad? Cuando uno está leyendo algo, uno inconscientemente o conscientemente nota el estilo del autor del que está hablando. Muy fácil saber que es alguien diferente que está hablando aún leyéndolo en traducción. Y cuando leí el libro de Hebreos, me dio esa impresión, es algo diferente, tiene algo diferente en su estilo. Y el libro en realidad, más que una de las cosas que tiene diferentes es que está escrito más bien como si fuese un sermón escrito. Tiene exhortaciones y el estilo mismo se presta. De hecho, usted lo lee en voz alta y luce que está predicando un sermón más que leyendo una carta en voz alta o leyendo un libro en voz alta. Pero lo interesante que tiene este sermón es que rapidito trae el tema del sábado. Rapidito lo trae. Y él parece que se está dirigiendo, parece que una preocupación central que tiene es, le está hablando a personas que están considerando o están a riesgo de rendirse, a riesgo. Gente que comenzó por un camino y que el que está predicando el sermón está notando que están a riesgo de abandonar el camino, que están a riesgo de abandonar el proyecto, que se están sintiendo por cualquier razón
desesperanzados o por cualquier razón están considerando que tal vez no vale la pena o que deben de reconsiderar las premisas sobre las cuales decidieron emprender ese viaje en primer lugar y que debían de lo están reconsiderando. Y esa es una de las razones por la cual el autor, por decirlo así, va al librero donde está el álbum de fotos de la familia y lo trae y lo despliega. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y está diciendo esto en el capítulo 12, verso 1, después que hace la lista de muchos en esa grande nube de testigos, en el capítulo 11, ¿verdad? El capítulo bien conocido y correctamente llamado el Hall of Fame de la fe. Y es lamentable que tiene ese nombre en un sentido, porque no es la fe de ellos el énfasis. Vamos a ver que el énfasis, el argumento, la razón por la que el capítulo 11 está allí, como parte del argumento del llamado que hace el predicador del sermón de Hebreos a la gente que está a riesgo de abandonar el camino, para animarlos a que sigan por el camino. El argumento central que él está usando es el argumento que Dios es fiel. Así que el tema en el capítulo 11 no es la fe de estas personas en el sentido que nosotros pensamos de la fe, que la teología tradicional nos ha hecho pensar acerca de la fe. El argumento central del predicador de este sermón en Hebreos es la fidelidad de Dios. No te rindas, no abandones el camino, no te canses, no pierdas la esperanza, porque Dios es fiel. Y evidencia de que Dios es fiel, como dije hace un momentito, saca el álbum de fotos de la familia, y te comienza a hablar de toda esta gran lista que está allí, comenzando desde Abel, pasando por Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, y terminando diciendo que con esta nube tan grande de testigos, nosotros también corramos, sigamos, no abandonemos la carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta gente la corrió, es lo que te está diciendo. No recibieron la promesa. Ellos les queda pendiente en el futuro. Ellos murieron sin recibirla, todos ellos. Así que nosotros también hagamos como hicieron ellos. Un argumento interesante. Está incompleto, ¿verdad? La manera que lo formulé ahora, por el hecho de que decir que ellos no recibieron y usar eso como un argumento a que nosotros también corramos. Vamos a hablar un poquito más sobre eso más adelante. Así que ya por lo menos sabemos que el llamado, el tema, tal vez el resumen central del sermón lo encontramos en el versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos, donde dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. No sé si notan el tema, ¿verdad? Es no abandonemos la carrera. Ya lo leímos en el versículo 1 del capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
despojándonos todo lo que nos asedia, todos esos ataques. No se preocupen, sigan corriendo la carrera. El argumento es porque Dios es fiel. Y en el versículo 23 del capítulo 10 lo dice explícitamente. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que la razón que el predicador de este sermón en Hebreos da, por la cual no debemos de rendirnos, es que fiel es el que prometió. Así que él trae como argumento para persistir, para mantenerse, para seguir caminando, que Dios es fiel. Y sería bueno que hiciésemos una pausa para pensar las implicaciones que este argumento tiene. ¿Qué significa que Dios es fiel? Y por qué eso debe de ser razón para que yo siga confiando. La primera implicación que tenemos es que vemos que este Hall of Fame que aparece allí en Hebreos 11, donde el enfoque tiende a ser a la fe de uno de los personajes. En realidad, del tema del que me está hablando es que ellos, cada una de esas personas, decidió aceptar la premisa que Dios es fiel. Así que la fe no es nada más que actuar, o sea, vivir mi vida, edificado sobre el fundamento o la premisa que Dios es fiel. Eso es todo. Es la oferta como respuesta, la premisa que está presentando, él está ofreciéndola como una respuesta a la pregunta: ¿puedo confiar yo en Dios? ¿Es Dios confiable? No como un tema teológico o filosófico, sino para mi vida diaria, mi vida práctica. Al tomar decisiones, al hacer planes, al vivir mi vida, todo aspecto de mi vida, la estoy viviendo bajo la premisa que Dios es confiable. Encontramos entonces en el libro de Hebreos que hay como una especie de triángulo donde el autor dice: mira hacia atrás, mira al pasado, a todo lo que esta gente, a la vida de estas personas. Y nota que estas personas gloriosas de las que hablamos, de las que está llena toda la Biblia, comenzando desde Abel, pasando por Noé, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, o sea, mira la lista, haz la lista, terminando con los jueces, los profetas. Mira hacia atrás, mira toda esa gente, todo lo que, la vida que vivieron, una vida admirable, correctamente han sido llamados héroes. Pero en el versículo 39 dice: y todos estos, refiriéndose ahora a la lista, versículo 39 del capítulo 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la palabra allí es pistis. Noten
que el problema no es un déficit de parte de ellos, que lo que va a decir que les ocurrió a ellos no es porque había algo defectuoso, no fue porque había algo incompleto. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, testificaron, vivieron una vida consecuente, fue una vida exitosa, no una vida de fracaso, no recibieron lo prometido. Y ahora notemos el giro que hace hacia el futuro. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Me dice, mira al pasado a esta gente y observa que a ellos le queda algo pendiente en el futuro. Esta gente tiene, la historia de ellos no ha sido terminada todavía, no ha sido concluida. La historia no acaba aquí. Así que, y vamos a encontrar esto en el libro de Hebreos varias veces, y es importante que lo notemos porque tiene implicaciones grandes en por qué trae el tema del sábado en el contexto de la línea de argumento que está usando el predicador. Así que, así que ya hemos encontrado un par de puntos. Uno es que ¿a quién le está hablando? Le está hablando a gente que ya comenzó el camino o que está considerando el camino y que está a riesgo de abandonarlo. Entraron al camino de esperanza, al camino que toma la gente que responde a la pregunta, ¿es Dios confiable? Y le responde, sí, Dios es confiable. No solo en palabras, sino en la manera que viven sus vidas. Él dice, por ejemplo, que por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y más adelante añade que caminó como viendo al invisible. Ese es el tipo de decisiones. Gente que cambia el curso de sus vidas, gente que decide que no va a vivir para la tierra, para lo que perece, para lo terrenal, sino gente que va a vivir en la tierra, pero usando la misma frase que aparece en Hebreos más adelante, como extranjeros y advenedizos en la tierra, que tienen su ciudadanía en otro lugar. Así vive la gente que responde a la pregunta, ¿es Dios confiable? Así vive en la tierra. Esa es la lista de Hebreos 11, de esta gente. Ese es al que se refiere a esta grande nube de testigos. Pero la grande nube de testigos, la lista de nombres, no termina allí. Hay la lista de nombres, esta grande nube de testigos, culmina en algo, tiene un tope, tiene algo que la corona, la lista. Y la persona que corona esa lista en el argumento del autor de Hebreos es Jesús. Y presenta a Jesús en el contexto del llamado que hace a los seres humanos a perseverar. Así que si el tema está dirigido a personas que están a riesgo de rendirse para instarlos a que perseveren, entonces y que la razón para perseverar es que Dios es fiel, que es basado en la fidelidad de Dios. El argumento, la corona de ese argumento en el libro de Hebreos es la identidad de Jesús. Es Jesús. Jesús es el testigo
último. Jesús es el autor de esa fidelidad y es el que la ejecuta. Por eso el libro le llama el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador es la evidencia última de la fidelidad de Dios. Eso es lo que es nuestra fe. Nuestra fe es un reconocer, es un reconocer y aceptar que Dios es fiel. Eso es todo. Es responder, como he dicho ya un par de veces, responder a la pregunta, ¿es Dios confiable? Responderla con un sí, que mi vida testifique, que el testimonio de mi vida sea evidencia que yo respondí sí a esa pregunta. Y el autor de Hebreos dice que el ejemplo máximo de alguien que hizo eso es Jesús. Que Jesús es la evidencia última de la fidelidad de Dios, el testimonio de Jesús. Él es el testigo por antonomasia, el testigo fiel, fidedigno. El testimonio de Jesús es el testimonio de todos los testimonios en la formulación de Hebreos. Y entonces nos presenta, entra en detalles, gasta tiempo el libro en presentarnos argumentos y evidencias acerca de la identidad de Jesús. De hecho, si vamos al capítulo 1 y leemos los primeros versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que Dios viene hablando el testimonio de toda esta otra gente que ya hemos hablado, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, etcétera, toda la gran lista. Esa gente testifica de Dios, habla acerca de Dios. La vida de ellos testifica acerca del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios. Entonces me dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que, de nuevo, aquí aparece ahora el testimonio de Jesús incluido como parte de la lista de los que testifican. Pero entonces, asimismo como lo incluye, ahora lo aparta, nos deja saber que tiene algo cualitativamente diferente. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que me está diciendo, es parte de la lista, pero a la vez él es parte de la identidad divina, porque el que hizo todas las cosas es Dios y el que es heredero de todas las cosas es Dios. Así que él es parte de la lista de los que testifican de la fidelidad de Dios, pero a la vez él es de la identidad de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la de Dios, recordemos que la gloria de Dios es su carácter, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, esto es del carácter mismo de Dios, hecho del mismo material que Dios está hecho, una expresión perfecta de quien Dios es, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora comienza a hablarme que es tanto superior a los ángeles,
Y encontramos que en ese argumento de nuevo nos presenta a Jesús como a alguien que está a ambos lados de la identidad de los ángeles y en el centro. Jesús es mucho más superior a los ángeles porque Él es Dios. Él es parte de la identidad de los ángeles porque es Miguel. Y Él es hecho un poco menor a los ángeles porque Él es hombre. Pero el interés del libro de Hebreos no es solamente en la ontología de Jesús, quién Él es. El interés de Hebreos es en mostrarnos que al nosotros poder identificar quién Jesús es, al identificarlo, tenemos una evidencia de la fidelidad de Dios. Recordemos, no olvidemos que el tema central, la preocupación a quien Él le está hablando es a gente que ha emprendido un camino y que está a riesgo de abandonarlo. Que están considerando que están siendo asediados por tantas cosas que están a riesgo de que van a abandonar la carrera. Y el argumento es, usa la identidad de Jesús, quién Jesús es, para decirnos que Dios es fiel. Es la fidelidad de Dios, es la fidelidad de Dios. Mi estrategia al hacer esta presentación, y no sé qué tan lejos voy a poder llegar hoy, es establecer esas líneas, porque la conclusión en realidad toma poco tiempo, el pegar todas esas líneas, porque todas estas líneas de argumento convergen en el sábado. Pero si no entendemos la línea de argumento, vamos a tener dificultad en la convergencia. Así que por favor, les pido que se queden conmigo, síganme de cerca en el razonamiento que está haciendo el autor de Hebreos, porque vale la pena, vale la pena. Yo creo que es uno de los estudios que personalmente yo me siento que ha sido uno de los estudios que ha sido de bendición abundante y grande para mí. Así que vemos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora ha hecho una revelación que es cualitativamente de otro orden, mucho más de otro calibre, mucho más elevada, que la calidad de la revelación en Jesús es la diferencia que hay entre una palabra hablada y una palabra hecha carne. Es los atributos de Dios manifestados, encarnados en una persona. Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés. Me dice en el capítulo 3 que Moisés era siervo en una casa que le pertenecía a otro, y que Jesús es hijo sobre su propia casa, versículos 5 y 6 del capítulo 3. Jesús es más grande sacerdote, que él de hecho pertenece a un rango de sacerdocio mucho más elevado que Aarón. Su sacerdocio es más alto que el de Aarón, y su orden de sacerdocio es mucho más alto que el de Leví. Es de acuerdo al orden de Melquisedec en Hebreos 7. Y ya hemos visto en términos ontológicos en quién Él es, que Él es la parte de la identidad divina.
eh, la experiencia de Jesús, lo que Jesús experimenta o ha experimentado en su vida, incluye, me dice el predicador en Hebreos, incluye a la experiencia de un ser humano ordinario, un ser humano común. Así que no hay nada que se escape, que quede fuera del alcance de de lo que habilita a Jesús, de lo que es parte de su identidad, que lo habilita a hacer la obra y el trabajo que Él hace. Y entonces procede a decirme que aún Jesús mismo arriesgó su destino eterno en la fidelidad de Dios, confiando en que Dios es fiel. Yo quiero que notemos lo sistemático en que el autor va llevando el tema. Me dice, no te canses, no te fatigues, no abandones el proyecto que comenzaste, porque Dios es fiel. Mira esta lista de testigos que dan testimonio que Él es fiel. Tú puedes ser parte de esa lista. Y esa lista incluye no solamente a gente que confió en Dios, que creyó que Dios es confiable. Esa lista incluye a Dios mismo, que se hizo hombre y usando el mismo método de confiar en que Dios es fiel, Él tuvo éxito. Ese es Jesús. Él también puso su vida a riesgo. Todavía lo estoy diciendo, no le hace justicia. Él edificó su vida sobre el fundamento que Dios es fiel. En otras palabras, si resulta que Dios no es fiel, no edificó nada, todo se derrumba. Ese es el grado, a ese grado de riesgo, hasta ese punto se arriesgó, lo arriesgó todo, su vida misma, su existencia, su ser eterno, lo edificó sobre la fidelidad de Dios. Pero recordemos que nos viene diciendo que esta gente no ha recibido, no se ha cumplido, que queda algo pendiente, hay algo en el futuro. Hay muchos textos que no les doy. Yo no sé si queda alguna pregunta sobre alguno de estos puntos que estoy haciendo. Por favor, háganmela. Yo estoy tratando ¿cómo se llama? No leer todos los textos que tengo. Pero entremos a este punto aquí. La fidelidad de Dios queda atestiguada por la fidelidad de Jesús en todas sus configuraciones. Que Dios es fiel, voy a decirlo de esta manera, de una manera diferente. Que
Dios alcanza testimonio de que Él es fiel porque Jesús da testimonio que Dios es fiel. Pero el testimonio que Jesús da que Dios es fiel, no solamente Él lo da, sino que Él mismo es esa evidencia. Él es el testimonio. Que la vida de Jesús misma es el testimonio que Dios es fiel. Porque Jesús es Dios y porque Jesús es hombre. Así que la identidad de Jesús, quien Jesús es, Él es la evidencia misma que testifica. La vida que Jesús vive es un testimonio que Dios es fiel. Pero Él mismo es esa evidencia. Podemos saber, nos dice el autor de Hebreos, que Él, por lo tanto, eso es lo que la frase, que Él es el autor y el consumador de esa fidelidad de Dios. Hay un pasaje donde el libro de Hebreos usa como apoyo, como fundamento, y este sí quiero que lo leamos, para este argumento acerca de cómo Jesús afirma la fidelidad de Dios. Y está en el libro de, bueno, vamos a ir a Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versos 2 al 4. Habacuc, capítulo 2, versos 2 al 4. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, yo quiero que notemos de nuevo el tema de el enfoque hacia el futuro. Algunos le dirían el enfoque escatológico, el enfoque profético, que nos manda a mirar al futuro cimentados en el pasado. El tercer elemento del triángulo es ¿qué hago hoy? Dado la evidencia en el pasado, dado lo que ocurrió y dada la promesa de lo que viene, de lo que queda pendiente, ¿qué hago hoy? Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. ¿Lo notan? Notan que me está apuntando. Ya me habló que se apresura, corre, va a una dirección y a esa dirección le llama el fin, algo que no ha llegado. Y no mentirá. Te está diciendo, es fiel. Es fiel. Lo que te he dicho no falla, es verdad. Aunque tardare, note el énfasis, de nuevo aparece la palabra retraso, tardío. Espéralo, o sea, ten esperanza, edifica tu esperanza, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, verso 4, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así que tenemos que mirar a ver cuál es aquel. ¿Quién es ese aquel cuya alma no es recta?
que anda chueco, que anda torcido, y que el orgullo es un problema central, un defecto grande en su carácter, un defecto determinante en su carácter. Y me lo contrasta con otro. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje que el autor de Hebreos cita en el capítulo 10, verso 38, 37 y 38, dice, porque aún un poquito, está diciendo no, sean pacientes, está diciendo el autor de Hebreos ahora en el versículo 36, sean pacientes, igual que como dice Habacuc. Entonces cita el texto, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bien, nosotros leemos esto y estamos tan condicionados por la teología tradicional de pensar en la fe como un tipo de virtud cristiana, no estoy diciendo que no lo sea, que leemos estos pasajes de una cierta manera. De hecho, no solo lo leemos de una cierta manera, sino que algunos traductores lo han traducido de una cierta manera para que encaje a la teología. Yo quiero que miremos el versículo 4 de Habacuc 2, en otra posibilidad. Y vamos a ver qué tanto encaja en el argumento del predicador de Hebreos. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Así que decimos bien, eso es fácil. Me está diciendo que el justo, su fe, la fe del justo lo hace que él viva, él alcance vida. Así que la fe es una virtud muy importante, se vuelve el sermón entonces. Bien, ustedes saben que la Biblia hebrea se tradujo una vez al griego, porque los hebreos en el periodo de lo que se conoce ahora como la helenización, muchos judíos en la diáspora simplemente no hablaban hebreo, así que decidieron un grupo de rabinos traducir la Biblia al griego, y eso se conoce como la Septuaginta. Esto ocurrió en el siglo III antes de Cristo. La Biblia en hebreo usa el posesivo o la variante pronominal mi. La única pregunta que queda, y gramaticalmente no es claro si se le aplica a justo o en realidad la palabra fe es fidelidad. Se puede traducir fe, pero una mejor traducción es fidelidad. Así que se puede traducir perfectamente a mi justo por la fidelidad vivirá. Mi justo tiene implicaciones mesiánicas. Estaría Dios hablando de su Cristo, que iba a tener éxito, como nos está argumentando el autor de Hebreos, que fue por su fidelidad, confiando en la fidelidad de Dios. Su fidelidad en confiar en la fidelidad de Dios.
o si se lo atribuimos a la fidelidad, entonces estaría hablando, como lo hace la Septuaginta, esa traducción griega, el hebreo. La Septuaginta le atribuye la variante pronominal a la fidelidad. Entonces el texto diría, mas el justo por mi fidelidad vivirá. En un sentido, cualquiera de las dos posibles traducciones están correctas, porque el argumento del libro de Hebreos es exactamente ese, que es que la fidelidad del justo de Jehová, que es Cristo, es lo que hace que nosotros, por esa misma fidelidad, seamos justificados y vivamos, recibamos vida. No es la fe del justo, no es la virtud o cualidad de fe como una virtud intrínseca del carácter. Es más bien la fidelidad de Dios lo que da al justo la vida. Así que si perseverar porque Dios es fiel, un poquito más de tiempo, no te rindas, mantente, todos esos verbos aparecen allí en Hebreos tantas veces, mantengamos, ese es el reto. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sábado? ¿Y por qué el libro de Hebreos tan rápido y de una manera tan profunda que no se puede separar, no se puede sacar del argumento central, incluye el sábado? Esa es la respuesta la respuesta a esa pregunta, al reposo que queda todavía. Este es el tema de nuestra próxima semana. Permítanme tener una palabra de oración y concluimos la temática de hoy. Buen Dios, gracias por su fidelidad. Gracias porque tenemos abundante y suficiente evidencia que es fiel en nuestras vidas, que es confiable. Señor Dios, que reaccionemos, que respondamos de una manera consecuente. Yo le pido a Dios que esa sea la realidad en mi vida y en la vida de cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén.